Espero que estén bien todos los que están viendo este estudio, y ahorita vamos a pasar el estudio número 3. Pues vamos a empezar con una oración. Padre Dios, te damos muchas gracias en esta tarde, porque tú eres bueno, tú eres santo, tú eres el Todopoderoso. Y gracias porque nos das la oportunidad de poder estar aprendiendo de ti, Señor. Y ahora queremos aprender del bautismo en agua. Y Dios, te pido que nos ayudes y estés con nosotros en este momento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues como les dije, estamos ahorita en el paso 3 y pues me da gusto que estén queriendo aprender del bautismo. Y pues están haciendo bien, los que están haciendo su tarea, qué bueno que están contestándola y están haciendo buen trabajo, buenas respuestas. Bueno, en esta vez vamos a ver el bautismo de agua en el Nuevo Testamento. La otra vez vimos lo que es en el Antiguo Testamento, ahora es en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver en Mateo 3, del 1 al 8. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Pues este es Juan el Bautista que estaba bautizando, ¿verdad? Y el estudio nos dice que a causa de los que anunciaban la palabra de Dios, comenzando por Juan el Bautista fueron diversos. En el Nuevo Testamento el bautismo en agua se conoce por varios nombres. También los vamos a mencionar más adelante. También es importante notar que los diferentes predicadores exigían razonablemente cumplir con ciertos requisitos antes de bautizar en agua a alguien. Y vamos a ver esos ejemplos. Inciso A dice: bautismo de Juan. El mismo Señor Jesús le llamó así, bautismo de Juan, según el testimonio de los evangelistas. Mateo 21-25 nos dice: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué? Pues no le creísteis. Entonces, ¿por qué el bautismo de Juan? Porque fue predicado por Juan. De hecho, esa fue la razón de que Juan se le conoció con el nombre de Juan el Bautista. Ahora, si revisamos con atención los pasajes en la Biblia, relata los bautismos de Juan, notaremos que Juan exigía 2 requisitos antes de bautizar a alguien, y vamos a ver esos requisitos. 1. Él exigía arrepentimiento evidente. No era nomás decir, pues ya me arrepentí, ya quiero bautizarme. Ya. No, tenía que dar testimonio, dar evidencia, mostrar que de veras estaba arrepentido. Un arrepentimiento que se pudiera ver y probar. A eso se refiere con la expresión: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y la confesión de pecados, Mateo 3:6, es claro en aclarar que cuando confesaban sus pecados, Él los bautizaba.
lo que significa primero que confesaban sus pecados y luego se bautizaban. A este punto, las preguntas que surgen son: ¿por qué fue bautizado Jesús? ¿Necesitaba él arrepentirse de algo? ¿Acaso él tenía pecados para confesar? No, ¿verdad? Y no, absolutamente. No, la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo fue siempre una vida justa. Él no tenía de qué arrepentirse porque no tenía pecado. Pero haciendo uso del sentido común, cualquiera puede deducir que si el Señor Jesús se bautizó en el bautismo de Juan, fue por dos razones. Dos razones. Primero, Jesucristo se bautizó por ponernos el ejemplo, ya que su bautismo en agua fue una sabia anticipación y ordenanza incluida en la gran comisión, donde en Mateo 28:19, donde dice: por tanto, ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La intención de Cristo fue que sus discípulos fueran fieles imitadores de su ejemplo. Vamos a ver qué nos dice Juan 13:14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Entonces él nos estaba poniendo el ejemplo aquí en el bautismo, así como acá cuando él lavó los pies a sus discípulos. Y con respecto al bautismo en agua, no existe un solo argumento válido que pruebe que esta era una excepción. Si pretendemos vivir una fe cristiana, necesitamos vivirla como Cristo la vivió. Necesitamos ser imitadores de Jesucristo. Para entender esta realidad solo hay que ser prácticos en imitar a Cristo. Es muy sencillo. Si Cristo no se hubiera bautizado en agua, pues yo tampoco. ¿Ok? Segundo, Él se bautizó para cumplir toda justicia. Mateo 3:15 nos dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cuando Juan el Bautista pues estaba diciendo que no era digno de bautizarlo él, Jesucristo le dijo: deja, es necesario que se cumpla toda justicia. O sea, Jesucristo quería ponernos el ejemplo otra vez más. De hecho, la nueva versión internacional lee la letra así: conviene cumplir con lo que es justo. Si hacemos uso de sentido común, este pasaje tiene una explicación lógica. Si Cristo Jesús sabía él mismo que iba a instituir el bautismo en agua como un mandato, era muy justo que Él comenzara por ponernos el mejor de los ejemplos. De otra manera, no hubieses tenido ninguna autoridad en ordenarnos hacer algo que Él nunca hizo. Ahora, hay otros nombres del bautismo en el Nuevo Testamento, que son 5. El primero es bautismo del arrepentimiento, porque había que arrepentirse antes de bautizarse. Mateo 3:2. Bautismo en el nombre de Jesucristo, porque se predicaba en su nombre y se bautizaban los que confesaban su nombre. Por eso en el nombre de Jesucristo. Hechos 3:2-38. Bautismo para perdón de pecados, porque fue proclamado así por Juan el Bautista y los apóstoles. Decía Juan que hicieran obras dignas de arrepentimiento. El bautismo para salvación, porque era una representación visible de la salvación. Primera de Pedro 3:20. El bautismo cristiano, porque fue instituido y ordenado por Cristo mismo. Marcos 16:16. Después de Juan el Bautista, Jesucristo instituyó el bautismo como una práctica cristiana, y ya en la culminación de su ministerio terrenal ordenó a los apóstoles ir por todo el mundo, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. La pregunta ahora es: ¿cumplieron los apóstoles la ordenanza de Jesucristo? Claro que sí. Sí debieron hacerlo. Hechos 2:36 dice:
Sepa pues ciertamente toda casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Jesucristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si los apóstoles no hicieron como Cristo ordenó, entonces fallaron en cumplir con el mandato cristiano. La Biblia no se detiene en exponer detalles como exactamente lo hicieron, pero sin embargo, esa no es razón suficiente para argumentar que los discípulos de Cristo modificaran el procedimiento bautismal. Si así lo hubieran hecho o lo hicieron, tendrán que confrontar el juicio decretado por la misma palabra de Dios, ya que ni Pedro ni Pablo ni todos los apóstoles juntos y por haber tuvieron ni tendrán nunca autoridad para cambiar los decretos de Cristo. Lucas 21:33 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gálatas 1:6-8 o Apocalipsis 21:19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Así es de que no se puede agregar ni se puede quitar lo que está en la Escritura. Todo lo debemos de hacer y poner en obra como está escrito. Dice la palabra de Dios también: el que cree en mí, como está escrito, de su interior correrán ríos de agua viva. Así es de que vamos a creer como está escrito, vamos a obedecer la palabra como está escrito, y así lo vamos a hacer. Y tarea para memorizar: Mateo 3:11. Espero que se la sepan y se la graben bien. ¿Ok? Muchas gracias. Dios los bendiga.